recuerdos dulces de hoy y de ayer. Nos perfumamos, pues te esperamos, y enamorados suspiramos y cantamos el Señor. La, 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 la. Tu amada te espera con palmeras en las manos. Hosanna, Hosanna, Rey que la, la, la. Tu amada te espera con palmeras en las manos. Hosanna, Hosanna, Rey que viene pronto. Te alabamos, Señor, te glorificamos, Dios. Tú eres bueno, porque te has acordado, Señor, de cada uno de nosotros. Y esta es una fiesta, fiesta del Señor. Dios se ha acordado de los olvidados. Él ha proclamado con su trompeta, fiesta del Señor. Dios se ha acordado de los olvidados. Él ha proclamado con su trompeta, fiesta del Señor. La 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 y esta es una fiesta, fiesta del Señor, y hacemos fiesta, fiesta del Señor, y celebramos fiesta, fiesta del Señor. La 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 Gloria a Dios, hermano. Aleluya, hermanos. ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto? ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto, hermano? Amén. Yo creo que Cristo viene pronto, hermano. Yo creo que Cristo viene pronto y lo estoy esperando. Viene el día. Acá arriba, vamos. Viene el día, hermano, que veremos al Señor cara a cara, que estaremos un día en su presencia. Y ahí delante de Él rendiremos cuenta, recibiremos verdad, hermano. Eso ha sido bien, es bueno, hermano. Ese día se está acercando cada vez más, cada vez más. Bien, hermano, cante junto conmigo esta alabanza, esta canción, con todo el corazón, con toda su mente, con toda su fuerza. Ya no busco mi deleite, quiero agradarte a ti, Señor. Me has mostrado tu reposo y tu yugo llevo, Señor. Cómo me deleito en Jehová mi Dios. Tú me has sobresalido. Cómo me deleito, en Jehová Dios, en Jehová mi Dios. Tú me harás cabalgar sobre las alturas. Viene el día que yo volaré y sanas yo levantaré. Viene el día que yo volaré y te veré como eres. Viene el día que yo
yo y tu llevo hoy. Como me deleito en Jehová mi Dios. Tú me harás cabalgar sobre las alturas. Como me deleito en Jehová mi Dios. Tú me harás cabalgar sobre las alturas. Y cantamos. Viene el día que yo volaré y mis alas yo levantaré. Viene el día que yo volaré y te veré tal como eres. Viene el día que yo volaré y mis alas yo levantaré. Viene el día que yo volaré y te veré. Una vez más, Lara. Viene el día que yo volaré y mis alas yo levantaré. Viene el día que yo volaré y te veré tal como eres. Y viene el día que yo volaré y mis alas yo levantaré. Viene el día que yo volaré y te veré tal como queremos verte, Dios. Sabemos que tú estás aquí, Señor, en medio de tu pueblo, Señor, en medio de la alabanza, Padre. Tú te manifiestas, Señor. Tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí, Señor. Jesús. ¿Cómo levantas tus manos en tu lugar? Señor Jesús. Oh, Cristo. Señor Jesús. Dice la Biblia que el profeta Elías estaba acostumbrado a que Dios le hablara de una forma. Él estaba acostumbrado a que le hablara a través de fuego. Él veía muchas maravillas el profeta Elías. Pero dice la Biblia que después de tener una batalla con muchos profetas, él se fue y se escondió. Él fue y se escondió. Y entonces hubo manifestaciones y él pensaba que Dios estaba ahí. Pero Dios le habló a través de un silbido absoluto. Ese es un tiempo, hermano, donde Dios nos va a estar hablando de maneras diferentes. No de una manera a la cual ya veníamos acostumbrados a escuchar voz, sino una manera a la que Dios quiere. Y Dios nos está hablando de maneras diferentes en este día, en este tiempo. Levanta tus manos ahí y dile: Señor, quiero escuchar tu voz. Oh, muestra tu gloria. Queremos verte, contemplar tu belleza y estar en tu santidad. Muestra tu gloria aquí. Dile: háblame, papá. Tú eres todo lo que necesito. Vivir en tu presencia por toda la eternidad. Muestra tu gloria aquí.
estás aquí, Jesús. Muestra tu gloria. Queremos verte, contemplar tu belleza, estar en tu santidad. Muestra tu gloria aquí. Tú eres todo lo que necesito, vivir en tu presencia por toda la eternidad. Muestra tu gloria. Estás aquí. Puedo escuchar tu dulce voz. Nada me siento aquí por ti, Jesús. Oh, estás aquí. Puedo escuchar tu dulce voz. Nada apagará este amor que siento aquí por ti. Oh, Jesús, por ti, yo viviré para adorarte, mi Rey. Quiero responder que me encendió el corazón. Estás aquí, Señor. Este amor que siento aquí por ti, Jesús. Yo viviré para adorarte, Rey. Quiero responder que me encendió el corazón. Tú estás aquí en medio de tu pueblo. Tú estás aquí en medio de la alabanza. Tú estás aquí, Señor, escucha
escuchando y el clamor de nuestra voz. Levanta un cántico nuevo, hermano. Levanta un cántico nuevo. Levanta un cántico nuevo. Dile, Señor, tú estás aquí en medio de tu pueblo, en medio de tu alabanza.
Dios los bendiga, hermanos. Hoy en esta tarde noche les damos la bienvenida a esta pequeña reflexión que vamos a tener con relación a la oración. El tema que le pusimos la oración de Ezequías, y quiero darle lectura, ¿verdad? Ezequías capítulo 38, verso 2 y 3, y dice así, de esta manera: Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová, y dijo: Oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Les voy a invitar, hermanos, que hagamos una oración, ¿verdad? Para que Dios sea quien tome el control, quien tome el lugar de este lugar, y el pueblo pueda ser ministrado como yo he sido ministrado por esta palabra, y que la gracia de Dios sea sobre mi vida y sobre cada uno de ustedes. Bendito Dios y Padre de nuestro amado Señor Jesucristo, invocamos tu precioso y maravilloso nombre hoy en este día, Padre eterno, porque solamente tú tienes el control, Padre, de todos y cada uno de nosotros, y solo tú, Señor, sabes qué es lo que necesita tu pueblo, tu iglesia, Señor. Ayúdame, Padre eterno, muestra y derrama tu gracia sobre mi vida, Padre, para que tú seas el que tomes el control de este lugar, Señor, y seas tú y no el hombre, Padre, con sus pensamientos o sus emociones, Padre. Ayúdame, Padre, toma el lugar para que tu nombre precioso sea glorificado. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias, ahora y para siempre. Amén. Cuando le doy las gracias a mi pastor, ¿verdad?, por la maravillosa oportunidad que él me da de poder estar aquí y poder compartir la bendita palabra del Señor. Y el día de ayer que fuimos a ver verdad, a mi hermana, ya se me olvidó el nombre, pero su mamá de Andrés, nuestra hermana Reinita, el pastor me dio la indicación, ¿verdad?, que viniera para compartirles. Y pues es un honor, la verdad, es una bendición estar aquí con ustedes. El Señor me mostraba este pasaje, ¿verdad? Porque dice que en aquellos días Ezequías había enfermado. Y tal parece que en muchos hogares, muchas familias están padeciendo alguna enfermedad, están padeciendo alguna situación difícil. Pero nosotros, como hijos de Dios, entendemos y comprendemos, ¿verdad?, que la palabra es un instrumento, un poder extraordinario que cada uno de nosotros tiene. Porque Jesucristo en Marcos 16 declara, ¿verdad?, y estas señales seguirán a los que creen en su nombre, ¿verdad? Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Si bebiesen cosa mortífera no les dañará. Entonces Dios le dio al pueblo de Dios un poder, una autoridad. Y vemos a este personaje, a este rey, ¿verdad?, que cuando usted estudia su historia, fue un hombre que supo dejarse guiar por Dios. Porque miren, yo veo algunos puntos interesantes con relación a esta oración de Ezequías. Sí, en primera dice que volvió Ezequías su rostro hacia la pared, porque fue para él un duro golpe saber que él iba a morir. Él no estaba preparado para morir. Sí, él creía, pienso yo, creía en el poder de Dios, que Dios lo iba a sanar. Mas sin embargo, no fue esa la respuesta.
La respuesta era que tendría que ordenar su casa porque él iba a morir. Entonces la actitud de él fue, ¿verdad?, poner su rostro hacia la pared y hizo una oración a Jehová y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes. Entonces Ezequías empieza de una forma a declararle a Dios: Dios, acuérdate. Gloria a Dios, porque recuerden que hay un libro, el libro de las memorias, donde está registrada, ¿verdad?, cada una de las cosas que el hombre ha hecho en su vida, en el transcurso de su vida. Entonces le dice: acuérdate, ¿sí? Ahora que he andado delante de ti, fíjense bien, le está declarando que he andado delante de ti en verdad. Y sigue diciendo, dice: y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Entonces, fíjense los elementos que tiene esta oración de Ezequías. Él le dice a Dios: acuérdate, porque Ezequías conocía el corazón de Dios. Entonces Ezequías apeló a la misericordia de Dios y le declara, dice: acuérdate, sí, acuérdate, ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable. En la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que nosotros podemos arrancar las bendiciones de Dios a través de que tengamos que vivir de acuerdo a su palabra, que tengamos que caminar en sus preceptos, en sus mandamientos. Ezequías, ¿verdad?, hizo toda una reforma en el pueblo de Israel, en toda esa nación. Y entonces empezó a hacer lo agradable delante de Dios. Y cuando se enfrenta a esta situación de enfermedad, porque era una enfermedad de muerte, entonces apela a Dios y inmediatamente, ¿verdad?, tiene una actitud extra también, y dice que lloró. Entonces la oración de Ezequías no solamente fue de declararle a Dios, ¿verdad?, declararle a Dios cómo él había andado íntegramente delante de Dios y que había hecho lo correcto, lo recto delante de los ojos de Dios, ¿verdad? Entonces le declara: acuérdate, y llora, ¿sí? Llora, empieza a llorar. Dice: con gran lloro. Recuerdo que un día el pastor Enrique López un día enfermó y estaba muy enfermo, muy mal. Parece que tenía piedras en la vesícula, y la verdad yo veía como de verdad se retorcía de dolor. En esa ocasión habíamos ido a orar precisamente por él. Pero recuerdo que esa oración fue una oración tan intensa, donde nosotros los que fuimos y estuvimos orando por él en ese momento lloramos, y oramos de tal manera que sentimos el dolor de él. Y vimos el milagro como Dios lo sanó. Entonces vemos entonces que el llorar
¿verdad? El llorar es un ingrediente importante en la oración, en la súplica que yo le estoy declarando a Dios. Ezequías inmediatamente dice que cuando Isaías iba saliendo en el patio, ahí en ese momento Dios le habla, nuevamente le declara y le dice: regrésate y dile esta palabra, ¿verdad? Ezequías, Dios ha escuchado tu oración, Dios ha escuchado tu súplica, Dios ha visto tu lloro, ha visto tu llanto. Y entonces les dice: Dios te concede 15 años más de vida. Imagínense la alegría que Ezequías sintió en su corazón. Ver la respuesta inmediata de Dios. Ver el milagro extraordinario que en ese momento estaba pasando en su vida, en su cuerpo. Entonces, en estos tiempos difíciles, en estos tiempos caóticos, ¿verdad? En estos tiempos donde vemos, ¿verdad?, cómo todo lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿verdad?, cómo mucha gente está sufriendo, cómo mucha gente está padeciendo. Nosotros tenemos que entender y comprender que nuestra fe y nuestra confianza debe de fortalecer aún más cada día. Pero nuestra fe y nuestra confianza se va a fortalecer a través de la intimidad que tú tengas con tu Padre, que tú tengas con Dios. Porque es a través de esa intimidad cuando Dios inyecta sobre tu vida esa fortaleza, ese poder en tu vida. Amén. Ahora vamos a compartir otra parte, ¿verdad? De Lucas 18, porque es otro tipo de oración que vamos a encontrar aquí, y que yo sé que usted lo ha leído, ¿verdad? Yo también varias veces lo he leído, pero a veces siempre Dios en su tiempo y en su momento nos quiere mostrar algo nuevo, ¿verdad? Dice Lucas 18, también le refirió, Jesús les está hablando, ¿verdad? También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar. Fíjense bien. Entonces, Jesucristo le declara a sus discípulos que la oración es una necesidad en la vida cotidiana de todo cristiano, de todo aquel que ha tenido un encuentro personal con Jesucristo. Necesita oración. ¿Sí? Y sigue diciendo, siempre y no desmayar. Fíjense bien, entonces, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que volviendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, ¿oír lo que dijo el juez? Injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Entonces, aquí Jesucristo, ¿verdad?, nos enseña algo interesante. Porque a veces pensamos o creemos que puede suceder un milagro inmediatamente.
o que se puede resolver el problema de una manera rápida. Pero aquí Jesús está declarando algo bien importante, ¿sí? Cuando declara siempre y no desmayar. O sea, orar siempre y no desmayar. Quiere decir entonces que se lleva un tiempo indefinido para poder nosotros recibir la respuesta de nuestra oración o de nuestra petición hacia Dios. Gloria a Dios. En el área en la cual Dios me ha permitido trabajar, ¿verdad? He visto muchas personas que desean algo, que pase algo en su vida. Y pensamos que la persona a lo mejor quizás se lo merece lo que él está pidiendo o ella está pidiendo. Pero no sucede nada. Sí. Por ejemplo, llegué a visitar a una hermanita que ustedes la conocen, ¿verdad? Vive por allá por Panocheras. Tenía mucho tiempo que no la había visto y fui hace como unas dos semanas. Y hasta me extrañó porque había mucha gente ahí en su casa. Pero yo bajé, entré, ¿verdad? Saludé y no reconocía a la hermana. Y ya en la plática, ¿verdad? Ella me decía, hermano, ya les digo a mis hijos, ya me quiero ir, ya quiero irme con el Señor. Y pues uno entiende, ¿verdad? Uno comprende en cierta manera, ¿no? Porque uno no está viviendo lo que la persona está viviendo o lo que está sufriendo. Y después de eso sé la situación de nuestro hermano Marcelino. Y dice uno, bueno, los que se quieren ir no se van. Y los que no se quieren ir, se van. No entendemos los propósitos de Dios. No los entendemos. Pero sí en la palabra de Dios siempre vamos a encontrar, ¿verdad? Lo que Dios lo que nos está exigiendo o lo que nos está guiando, enseñando a lo que nosotros tenemos que aprender a hacer. Y que tenemos que orar siempre y no desmayar. O sea que constantemente mi oración siempre tiene que ser constante. Si yo le estoy pidiendo algo y no sucede, yo tengo que estar pidiendo. ¿Cuánto tiempo va a pasar? No lo sé. No lo sabemos. Puede pasar una semana, 2 semanas, un mes, 6 meses, un año, más tiempo, no lo sabemos. Pero la promesa de Dios dice que nuestra oración tiene que ser constante y no tenemos que desmayar. ¿Por qué? Porque vemos, nos muestra a través de esta mujer, de ese juez que era un juez injusto, era un juez que no temía a Dios, ni respetaba a hombre, lo está declarando la palabra. Mas sin embargo la insistencia de aquella viuda, ¿verdad? De constantemente estar ahí pidiendo, ¿verdad? Que le hiciera justicia, le incomodó a ese juez injusto y le hizo justicia. Y mire, a veces nosotros cuando pedimos o queremos algo, ¿qué hacemos? Vamos con tal persona que queremos y si vemos que no nos atiende, que ni siquiera nos voltea a mirar, ¿verdad? Para ver realmente nuestro problema, ¿qué hacemos? Nos vamos inmediatamente. No insistimos.
no perseveramos, y entonces no obtenemos realmente lo que uno anhela y desea. Entonces Jesucristo, ¿verdad?, nos está enseñando que así debe de ser una oración en mi vida, que tiene que ser constante, aunque yo no vea que Dios en este momento está manifestándose en mi necesidad, en mi petición. Yo tengo que mantenerme en esa confianza, ¿verdad?, de que tarde que temprano yo voy a ver ese milagro, yo voy a ver que ese problema se va a resolver. ¿Por qué? Porque Dios se quiere mover y se quiere manifestar en ello. Gloria a Dios. Entonces el Señor está declarando, fíjense, y dijo el Señor, oigan lo que dijo el juez. Entonces si tú le estás pidiendo algo a Dios, dice, o sea, Dios te hará justicia, les hará justicia a sus escogidos, nos hará justicia. Gloria a Dios. Porque a veces pensamos, ¿verdad?, que en la circunstancia que estamos pasando, a lo mejor estás pasando una situación donde tu patrón o donde tu jefe, etcétera, abusan de ti en ciertas cosas, ¿verdad?, de exigirte más de lo normal, etcétera. Pero si tú pides, tú empiezas a poner esa necesidad o ese problema en las manos de Dios, tú vas a encontrar y vas a ver la respuesta en Dios, en tu vida, cómo se va a manifestar y te hará justicia. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver Romanos 8:26. Gloria a Dios. Y en Romanos 8:26, ¿verdad?, dice el apóstol Pablo, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gloria a Dios. Fíjense, lo que el apóstol Pablo, ¿verdad?, le da a conocer a la iglesia. Algo bien interesante, ¿verdad?, como cuando nuestro pastor en las predicaciones nos ha hablado muchas veces con relación a que necesitamos el Espíritu Santo. Y realmente es la vida del cristiano el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que te guía. El Espíritu Santo es el que te revela. Y te va formando. Gloria a Dios. Y aquí lo que el apóstol Pablo nos está declarando dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Porque hay debilidades en nuestra persona. Quizás es el carácter. Sí. Porque a veces, hermanos, pensamos que estamos bien. A veces pensamos que estamos caminando correctamente, pero hay ciertas circunstancias en las cuales nos podemos enfrentar o estar en ciertas situaciones en las cuales sale a relucir nuestro viejo hombre, como lo dice también el apóstol Pablo. Gloria a Dios. Entonces, nos damos cuenta cuando nosotros nos equivocamos. Nos damos cuenta cuando nosotros ofendemos y lastimamos. Y entonces es el Espíritu Santo el que va a trabajar en mí. Gloria a Dios. Y te dice, ¿sabes qué? No estuvo bien lo que tú hiciste. Fue incorrecto. Eso no es agradable ante mis ojos. Y
y realmente el Espíritu nos avergüenza a nosotros mismos. Gloria a Dios, pues, se los digo porque yo lo he experimentado, lo he vivido en mi persona. ¿Sí? No porque me confronte la persona, ¿no? O X, no, sino que el Espíritu Santo me confronta y ahí interiormente, ¿verdad? Yo le digo, Señor, perdóname, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay debilidades en nuestra vida. Gloria a Dios. Mire, por ejemplo, hoy en día muchos hogares, muchas familias están pasando por problemas muy difíciles. La economía. Y por ejemplo, dentro de lo que es la economía, dentro del hogar, a quien le pega más fuerte es a la mujer. Si la mujer está careciendo económicamente, hermanos, es como, considero como un volcán, ¿verdad? Que está a punto de soltar todo aquello que está presionando en su interior. Y entonces hay dificultades, hay problemas. ¿Por qué? Porque la mujer dice, oye, pues tú muévete, tú haz eso, tú haz el otro o algo, ¿no? Pero bajo presión, o sea, y el hombre estar bajo esa presión, bajo esas circunstancias, o sea, ¿qué actitud tomas tú? ¿Cómo estás tú en esas circunstancias? ¿Sí? Apenas se los digo por eso, porque por ejemplo, un día me llaman por teléfono, un día de estos y me dicen, pues pasó esta hermana, dejó en ese momento a su esposo, se enojaron, etcétera, etcétera, se pelearon, ella se fue, etcétera, no aguantó la presión, ella, por ejemplo, que tiene deudas y que él necesitaba y no saben resolver esos problemas económicos, porque digamos, por ejemplo, esa situación de no saber cómo resolverlo o cómo suplir esa necesidad, llega el momento en que no saben qué hacer y la persona que esté alrededor o cerca de ti es el que va a sufrir las consecuencias. Y entonces la ira, el coraje, te provoca hablar y decir cosas que no convienen. Que no convienen. Gloria a Dios. Entonces, por eso es necesario que el Espíritu de Dios esté en nuestra vida, porque el Espíritu Santo es el que controla, regula nuestro carácter, regula aquello que puede traer consecuencias adversas que pueden afectar mi relación con mi esposa, con mis hijos, con mi hermano, con mi hermana, etc. Gloria a Dios. Cristo viene pronto. Yo le decía a esta hermana, imagínate si viene Cristo, ¿verdad? Y tú estás en esa condición con tu esposo, ¿tú crees que te vas a ir con el Señor? No, pues no. Imagínate. Entonces tiene uno que aprender, ¿verdad? A dejar que Dios tome el control de la situación, del problema, de la necesidad o de lo que tú estés pasando. Yo no sé por lo que tú estés pasando. No lo sé. Porque es fácil, ¿verdad? Decir, pues que Dios te bendiga y te ayude, ¿verdad? Cuando te hace falta ese pues ese dinero, ¿no? Que tú necesitas para solventar ciertas necesidades que tú requieres y necesitas dentro de tu hogar. Pero cuando el Espíritu está dentro de ti, el Espíritu te hace que sientas esa paz, que sientas esa tranquilidad, ¿verdad? Y que tú no mires, ¿y mañana qué voy a hacer? ¿Y mañana cómo voy a obtener para poder comer, etcétera?
tú no te preocupes por el mañana. Dios es el que tiene el control de todas las cosas y Dios es el que suple tus necesidades. Pero Dios nos tiene que pasar por esas circunstancias para que tú puedas ver cómo Dios provee, cómo Dios se manifiesta en tu necesidad, en tu problema. Si es enfermedad, pues Dios quiere que tú experimentes quizás el dolor, que tú experimentes el temor de que digas tú, y si me muero, ¿verdad? Y tú dices, yo no me quiero morir ahorita, ok, pero que tú experimentes, ¿verdad? En que Dios nos habla cada día a través de lo que pasamos y vivimos para que nosotros tengamos que ordenar nuestra vida. Como Dios le decía a Ezequías, ordena tu vida. O sea, en este tiempo tenemos que ordenar nuestra vida porque no sabemos qué día vamos a morir. No sabemos si todavía yo voy a durar 1 año, 2 años o menos, no lo sé. Pero sí tengo que mantener una vida en orden para que cuando el Señor me llame, yo esté preparado. De igual manera, tú estés preparado. Entonces, tenemos que pedir a Dios, ¿verdad? Que el Espíritu de Dios nos ayude. Como dice aquí, pues que hemos de pedir, fíjense, vamos a pedir como conviene, pero como conviene de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿sí? Porque a veces, por ejemplo, uno dice, yo quiero trabajo, sí, quieres trabajo, y Dios te da el trabajo, pero te da trabajo de tal manera que te olvidas de Dios, te olvidas de todo lo que tú tienes que aprender a darle tiempo a Dios, te olvidas de todo eso y te abocas al trabajo, y entonces en lugar de ser una bendición es una maldición. Gloria a Dios. Entonces por eso tenemos que decirle a Dios, Dios, dame lo que yo requiero y necesito para poder sobrevivir o sustentar mis necesidades, amén, para que sea como conviene. Gloria a Dios. Y dice, no lo sabemos cómo, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo busqué en la Strong gemidos, ¿verdad? Y la palabra es estengamos, que es suspiro, gemido. Entonces, un suspiro, ¿verdad? Es como cuando anhelamos algo, ¿verdad? Ay, si yo pudiera tener esto, ¿verdad? O quisiera tener esto. Y gemido para mí sería algo como cuando algo te duele, como cuando algo te lastima, como cuando algo, ¿verdad? Provocó algo en tu corazón. Pero aquí lo que declara esta palabra de gemido, dice, es como si estuviéramos en aprietos. Gemir, angustia, quejarse. Entonces, cuando yo tenga un tiempo de oración, no tiene que ser un tiempo de oración normal, sencilla, sino que tiene que ver el suspirar, el gemirle a Dios para que su presencia se derrame sobre mí y yo pueda experimentar algo extraordinario en mi vida. Gloria a Dios. Entonces, yo lo tenía como aquella parte como cuando tú lloras y que lloras pero con un sentimiento en tu corazón y empiezas, ¿verdad? Tú, no sé si tú lo has experimentado cuando has doblado tus rodillas y estás delante del altar y le estás orando al Dios y empiezas tú a gemir de esa manera y empiezas a gemir y sientes la presencia de Dios en tu vida y te está ministrando su presencia y empiezas a gemir. No hay palabras,
No hay palabras que tú le puedas declarar al Señor, decirle, solamente en ese momento gime tu alma, gime tu corazón. ¿Por qué? Porque es el mismo Espíritu, ¿verdad? Que está intercediendo, que se está moviendo dentro de tu ser, ¿verdad? Y estás teniendo esa parte íntima con tu Creador. Eso es lo más hermoso, lo más maravilloso. Y entonces eso es lo que nos hace falta, porque venimos, ¿verdad? Y lloramos, sí, Señor, te pido por esto, te pido por lo otro, Señor, cuida a mi familia, cuida a mis hijos, etcétera. Pero hay oraciones distintas, hay oraciones diferentes, como Ezequías. ¿Ah? Sí, lloró, dice que lloró, pero lloró de una manera abundante, lloró, ¿verdad? De una manera que, con gran lloro, ¿verdad? Entonces, yo creo que a veces nos hace esa falta, de poder orar a Dios de esa manera. Y vamos a experimentar cosas que nunca hemos experimentado en nuestro ser. Gloria a Dios. Angustiarse, quejarse. Indecibles, o sea, con gemidos indecibles. Sí. Y es la palabra laletas del griego, ¿verdad? Y es indecible que no debe de hablar. O sea, que no debe. Y no, pues, no hay palabras, no hay forma de poder expresar palabras, de no poder expresar algo que yo quisiera en ese momento decir. No, es el Espíritu, mi espíritu con el Espíritu de Dios que empieza a tener esa parte, ¿verdad? Extraordinaria para con Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces es algo muy hermoso, ¿verdad? Que nosotros tengamos que aprender a declarar que el Espíritu de Dios fluya dentro de nuestro ser para que nos enseñe a orar, para que nos enseñe a intimidar con nuestro Creador, con nuestro Señor. Ahora vamos con Efesios, a leer Efesios 6:18. Y el apóstol Pablo, un hombre que era un hombre de oración, ¿verdad? También, ¿verdad? Por eso dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, fíjense bien, en el Espíritu. Entonces, esa es la parte que nosotros como hijos de Dios necesitamos cada día, que se reavive el fuego del Espíritu dentro de nosotros, y más en este tiempo. Más en este tiempo, porque en este tiempo hemos dejado de hacer muchas cosas que estábamos habituados, ¿verdad? Como extraño, ¿verdad? El que pudiéramos estar aquí y empezar un culto, ¿verdad? De gloria, de júbilo, y cantarle a Dios y danzarle con toda mi alma, con todo mi corazón. Y derramar mi alma delante de Él es algo que se extraña bastante, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que llegar a ese punto de suplicar a Dios. ¿Sí? Dice, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Velando quiere decir que siempre estés alerta, que siempre estés preparado, preparada. Jesús, ¿verdad? Nos enseña y nos declara, ¿verdad? A través de su palabra, que Él viene pronto. Y Él viene como ladrón en la noche. El día y la hora no la sabemos. No lo sabemos. Pero entonces quiere decir que tenemos que estar preparados. Dice la palabra que tengamos que hacer planes como si el Señor fuese a venir dentro de 1000 años. Pero que estemos preparados como si hoy el Señor fuese a venir. Y velar entonces quiere decir que yo tengo que estar bien con mi esposa.
Y velar quiere decir entonces que yo tengo que estar bien con mis hijos. Velar quiere decir que tengo que estar bien con todos mis hermanos, con todo el mundo, haciendo lo que la palabra declara y enseña. Si usted ve el libro de Deuteronomios, ¿verdad? Dios recalca y le habla a su pueblo cuáles son los preceptos, cuáles son los mandamientos de conducta del pueblo, de su nación, para que a través de ello ese pueblo y esa nación tenga que ser bendecido, tenga que ser prosperado. Entonces, nosotros necesitamos, ¿verdad?, conocer todas aquellas cosas que le agradan a Dios. Que le agradan a Dios para que nosotros podamos orar, podamos pedir, que nos importe las necesidades de los demás. ¿Sí? Que nos interese la condición en la cual X hermano o hermana está pasando. Que no seamos indiferentes porque somos al fin y al cabo hijos de Dios y como hijos de Dios somos hermanos todos y que tenemos necesidades y que una palabra de consuelo, una palabra puede traer fortaleza a tu alma, a tu corazón. Gloria a Dios. Entonces necesitamos que suplicar por todos aquellos que sufren, por los que padecen. Gloria a Dios, porque aquí lo está declarando el apóstol, dice: toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica. ¿Para quién? Para todos los santos. Y Pablo declaraba esto porque él le declaraba a la iglesia que estuvieran orando por Pablo, para que Pablo pudiese tener esa fluidez de palabra, esa palabra de poder que él iba predicando donde él iba. Por eso estas palabras del apóstol, ¿verdad?, les estaba declarando: oren por todos los hermanos, oren por la iglesia, oren por mí. ¿Para qué? Para que yo pueda ir y compartir la palabra con esa sabiduría, con esa inteligencia, con esa certeza, ¿verdad?, de lo que puede hacer la palabra en el corazón de las personas. Amén. Gloria a Dios. Y oración, ¿verdad? Aquí nos habla, dice, viene de una palabra 43-36, proseu homai, orar a Dios. Fíjense bien, es orar a Dios, es suplicar, es adorar, es hacer oración, orar, pedir. Fíjense bien, pero aquí lo que me llamó la atención es hacer oración, pero adorar. O sea que también dentro de la oración tiene que haber adoración. Y mira, hermano, si tú aprendes a orar, bueno, cuando tú lo haces con todo tu corazón en ese momento, tú te sumerges en la presencia de Dios. Y la presencia de Dios te envuelve, te baña, te empapa de su gloria. Y es algo muy extraordinario. ¿Sí? Es algo muy bonito. Miren, por ejemplo, ahorita en la condición que está mi suegra, luego cantamos y todo, y ella levanta sus manitas y alaba a Dios con todo su corazón. Es algo muy bonito, hermanos, la verdad. Y siempre dice oración, pide oración, porque sabe que eso fortalece su alma, fortalece su corazón. Amén. Y súplica. ¿Qué es suplicar? Viene una palabra compuesta también 1162. Deshis es petición, oración, rogar, rogativa, ruego, súplica. Ay, rogar. Y es lo que menos tenemos. Nos enojamos. Como que rogar es decirle: ay, me voy a humillar. Cuando
cuando a una persona tenemos que ir, ¿verdad? Y necesitamos de su servicio un apoyo, una necesidad que pueda ayudarnos, no lo hacemos porque, es como si me estuviera humillando. Pues aquí tenemos que humillarnos delante de la presencia de Dios, tenemos que suplicar con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Y entonces veremos a través de todo ello, vamos a encontrar la respuesta y Dios se va a manifestar. Hebreos, ahora voy un poco rápido, hermanos. Primero sentía que el tiempo no iba muy rápido, pero ahora sí lo siento que va muy rápido. Hebreos 5:7. Dice: Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Fíjense bien, el autor de la vida, de la salvación, es aquel que, ¿verdad?, plasmó en su palabra cómo eran las oraciones de él ante la presencia del Padre eterno. Porque él siempre nos mostraba, ¿verdad? Se iba siempre a orar, iba siempre a orar. Pero ¿cómo lo hacía? Aquí lo está declarando. Con clamor y lágrimas. ¿Y cómo es nuestra oración? Señor, gracias, Padre, por este día, etcétera. Bendice a mis hijos, bendice a mi esposa, etcétera, etcétera. Oramos, gloria a Dios, gracias, Señor. ¿Ya? Esa es nuestra oración. Gloria a Dios. No, Dios te manda algo más de nosotros, gloria a Dios. Dice: al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor irreverente. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Fíjense bien, Jesucristo, ¿verdad?, nos enseña a través de su palabra que Él padeció. Y usted lo ve en Isaías 53. Despreciado y desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de los rostros, fue menospreciado y no le estimamos. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Vemos ahí el sufrimiento literal que padeció Jesús. Y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, pensamos o hasta decimos: como me porto bien, pues no voy a padecer, no voy a pasar por problemas, no voy a pasar aflicción, etc. No, hermano, déjame decirte que no. El sufrimiento perfecciona, como Cristo fue perfeccionado. Entonces nosotros, para ser perfeccionados, tenemos que pasar por el fuego. Tenemos que pasar por tribulación. Tenemos que pasar por angustia en nuestra vida. Porque es así como vamos a ser probados si realmente amamos a Dios. Solamente así. Y solamente así es como vamos a perfeccionar nuestro caminar delante de Dios. Gloria a Dios. Entonces, aquí el Señor nos está enseñando entonces cómo el cristiano va a padecer y cómo tiene que aprender a aceptar su aflicción o la enfermedad o el problema que está pasando. Porque ahí Dios quiere hacer algo en tu vida, quiere hacer algo en tu corazón. Gloria a Dios. Me voy rápido. Lucas 11. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos, y le dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos. Fíjense bien, aquí yo veía algo bien interesante, todo lo que iba declarando Jesús en la oración. Primero, dice, y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro.
reconocer al Creador eterno como nuestro Padre, ¿sí? Que está en los cielos. Santificar su nombre. O sea, día a día nosotros tenemos que santificar a nuestro Dios. Venga tu reino. Decir que el reino eterno, que el reino de Dios venga y se establezca aquí en la tierra. Gloria a Dios. Para que sea un pueblo adorador, exaltador de Dios. Gloria a Dios. Hágase tu voluntad. Fíjense bien. Entonces, que tengamos, que se haga la voluntad de Dios. Así como se hace la voluntad allá en los cielos, los ángeles, los arcángeles, los querubines, etcétera, alaban, glorifican a Dios y hacen la voluntad del Padre. Dios quiere que aquí se establezca, que el hombre haga la voluntad de Dios. Amén. Así como en el cielo, así también en la tierra. Gloria a Dios. Y sigue diciendo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea, tengamos que pedirle a Dios, Señor, ¿verdad? Que el pan nuestro que nosotros necesitamos y requerimos para subsistir, ¿verdad? Se lo pidamos, aunque también tenemos que pedirle, ¿verdad? Que Dios bendiga a los siervos para que pueda a través de ellos impartir un pan, el pan celestial, el maná del cielo. Gloria a Dios. Y perdónanos nuestros pecados. Porque, hermanos, de una forma u otra pecamos, le fallamos a Dios y le tenemos que pedir perdón. ¿Cómo? Dice, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Fíjense bien lo que está diciendo. Porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y a veces eso es mentira. No perdonamos. Examina tu corazón. Examina, ¿verdad?, lo que tú has pensado del hermano o de la hermana. Gloria a Dios. Te lo dejo de tarea. Y dice, y no nos metas en tentación. Y más líbranos del mal. Es muy importante. Líbranos. O sea, no nos metas en tentación. Porque, hermanos, hay tanta tentación. Bueno, usted ve, por ejemplo, yo no soy mucho de las redes sociales y etcétera, ¿no? Pero me llegó a interesar porque a través del famoso Facebook, ¿verdad? Encuentra a muchas personas que ya tenía mucho tiempo que no tenía contacto. Pero usted ve lo que aparece ahí en esas redes sociales. Gloria a Dios. Ya se comercializa. A ojos vistos no importa nada. El pecado se comercializa tan fácilmente, tan sencillamente. Entonces por eso el Señor decía, y no nos metas en tentación. Líbranos, Señor, de eso. Y líbranos del mal. Pero también quería yo compartirles, hermanos, por ejemplo, en Mateo 6, vamos a ver. Ya estoy en apuros aquí, hermanitos. Fíjense bien. Es que quiero que usted vea. Es la misma oración de Lucas. Pero en Mateo hay un ingrediente más que quiero que usted conozca, ¿sí? Y es precisamente, dice, vosotros que cuando oréis de esta manera. Igual, las mismas palabras, ¿verdad? Pero en el verso 14 de Mateo, declara y dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y es que esto es pan del día. A veces yo pienso que yo estoy bien, pero yo estoy mal con un hermano carnal, o con un hermano en la iglesia, o con alguien. ¿Sí? Y esto se lo digo porque, mire, por ejemplo, yo contacté a unos hermanos que están en Estados Unidos
Y le preguntaba al varón, porque conozco a dos mujeres y al varón. Y le digo, oye, ¿y qué pasó con tus hermanas? No, pues a una le hablo una vez al año. Y a la otra, no, dices, bien difícil. No, muy complicada mi hermana, no, muy difícil. Me da risa porque son cristianos. Y ya una de ellas me comentó todo lo que había pasado, todos los problemas que habían pasado antes de estar en Estados Unidos y todos los problemas que pasaban como hermanos. Por eso no se llevan bien, por eso no están bien. Entonces, iban a una iglesia. ¿Cómo pueden decir que están bien cuando no han arreglado su situación con el hermano o con la hermana? No se puede, hermanos. ¿Crees que tú puedes tú recibir la respuesta a una oración estando en esa condición ante Dios? Yo creo que no. Yo creo que no. Tenemos que aprender a perdonar. Y si perdonamos, dice la palabra, que entonces el Padre nos va a perdonar. Recuerden, Isaías se humilló y él empezó a decirle, Dios, acuérdate cómo me he conducido, cómo he vivido. Él lo estaba declarando. Sí, fíjense bien, primero dice, en verdad, un corazón íntegro y que había sido agradable delante de los ojos de Dios. Y recibió la respuesta a su súplica y a su oración. O sea que estaba en integridad, no había nada que le impidiera pedirle con toda confianza, con toda seguridad a Dios por su petición. Y Dios escuchó su petición. Jesús nos enseña que tenemos que orar con esa intensidad, con esa perseverancia para poder encontrar y recibir nosotros esa parte importante en nuestras vidas. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, hermanos, y que la presencia de Dios fluya y sea derramada abundantemente, mucha bendición sobre sus hogares, sobre sus vidas. Que Dios los guarde y los bendiga. Amén. Hay oración hoy, hermanos. Hay oración a las 9 por Jetsi Meet. Gloria a Dios. En el portal de la oración de Manuel, ¿verdad? Sí. Y el día domingo a las 9 se inicia el servicio del culto. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde abundantemente. Amén.